Buenas tardes, mi grupo está conformado por Crisbel Castillo, Wilmer Noriega y Patricia Maita. Y mi persona, Sara Marcana. Les vamos a explicar un poco sobre lo que explicó William Zorrilla en su videoconferencia. Importancia de los tributos y el hecho de la muerte. En el contexto de la administración tributaria es fundamental considerar la relevación de los tributos en la relación con las sucesiones, independientemente de si se trata de personas jurídicas o naturales. En los Estados Unidos, uno de los padres fundadores, Benjamin Franklin, destacó que para vivir de una sociedad organizada, los ciudadanos deben cumplir con sus obligaciones, incluso en el momento de su muerte. Esto se refleja en los impuestos sobre sucesiones, que aseguran que el patrimonio de una persona se transfiere legalmente a otros. Las sucesiones pueden clasificarse en dos categorías: aquellas que ocurren por mortis causa, por fallecimiento, y por las que producen intervivos, por los actos entre vivos, como las donaciones. La normativa fiscal busca prevenir la elusión de tributos, la ilusión tributaria, mediante mecanismos que regulen estas transferencias patrimoniales. Sin embargo, uno de los principales desafíos de la administración tributaria ha sido la falta de control efectivo sobre los tributos, incluido el impuesto sobre sucesiones. Desde la implementación del Código Orgánico Tributario en 1983 ha habido una necesidad urgente de mejorar los mecanismos de control fiscal para garantizar la recaudación eficiente y justa. Es crucial avanzar hacia un sistema tributario que no solo respete las obligaciones fiscales en vida, sino que también asegure la correcta transmisión del patrimonio tras la muerte, fortaleciendo así la equidad y la justicia tributaria en nuestra sociedad. Saludos cordiales, mi nombre es Crisbel Castillo. En mi intervención quiero destacar dos puntos cruciales que consideramos interesantes de la videoconferencia con el ponente William Zorrilla, los cuales son el fallecimiento de un socio y la transmisión de acciones. Un aspecto que captó nuestra atención de manera significativa fue lo que sucede cuando un socio de una empresa fallece. Es fundamental entender que las acciones que poseía dentro de la empresa no pasan automáticamente a los herederos para convertirlos en socios. En cambio, estas acciones se transfieren a la comunidad de herederos, la sucesión. Como el abogado William Zorrilla explicó, este proceso está sujeto a la serie de regulaciones estrictas establecidas tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil. El Código Civil aborda la transmisión de bienes y derechos, y que en este caso las acciones son derechos que el socio fallecido, causante, tenía, probados por el capital que aportó a la empresa. En esencia, el titular de ese derecho falleció y por lo tanto el derecho se transmite a sus herederos, causavientes o legatarios. En definitiva, la figura de las sucesiones no es simplemente un trámite post-mortem, sino un mecanismo legal fundamental diseñado para proteger la propiedad y los derechos asociados a ella. A través de las regulaciones establecidas en el Código Civil y el Código de Comercio, se garantiza una transición ordenada de los bienes y derechos del causante a sus herederos. Esto asegura que la titularidad de las acciones y, por ende, la propiedad sobre una parte de la empresa no quede en un limbo jurídico, al establecer un marco claro para la transferencia y gestión de estos derechos. Las sucesiones permiten mantener la estabilidad patrimonial y jurídica, facilitando la continuidad de las actividades económicas y resaltando el valor de la propiedad para las futuras generaciones. Es en esencia un pilar del sistema legal
que establece la importancia del patrimonio y las operaciones de la empresa ante eventos tan fundamentales como lo es el fallecimiento de uno de los socios. Muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañero Wilmer. Buenas tardes, profesor William Zorrilla. Mi nombre es Wilmer Noriega, cursante de la Cátedra de Derecho y Sucesiones. Como sabrás, al igual que mis compañeros que precedieron mi ponencia, vamos a conversar un poco sobre mi opinión de la videoconferencia que usted nos proporcionó. Principalmente, podemos apreciar que en esa videoconferencia se tiene un muy buen basamento, se tiene una muy buena base. ¿Por qué se dice esto? Porque comenzamos viendo, o en este caso escuchando, sobre derecho comparado, sobre la historia del derecho venezolano, sobre ese contraste que hace el derecho estadounidense con el derecho venezolano, sobre esa clase de historia que nos ha permitido tener la legislación actual. Porque, por supuesto, debemos tener presente que si no conocemos nuestro pasado, no podemos estar conscientes de nuestro futuro. Y, por supuesto, no conoceríamos nuestra actualidad. Ahora, podemos apreciar también que, desde mi punto de vista, es algo que llama bastante la atención. Yo soy un apasionado a la parte del derecho internacional. Para este punto, podemos decir que se realiza esa comparación, esa relación que guarda el derecho tributario con el derecho de sucesiones. Muy interesante, a mi parecer. Pero no es lo que más llamó mi atención. Lo que más logró captar mi atención fue una de las preguntas que usted nos facilitó. No porque usted la haya colocado, sino porque en realidad nunca me había realizado la pregunta de si las sucesiones tienen personalidad jurídica, ya que sabemos que las sucesiones, o en este caso el derecho sucesoral, nace con la muerte de la persona. ¿Qué puede pasar entonces con la personalidad jurídica? Sabemos que las personas naturales y las personas jurídicas tienen esa aptitud, tienen esa cualidad, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando la persona natural muere y nace el derecho de sucesiones? Como ya sabemos, los derechos nacen con la persona y se extinguen con su muerte. En el derecho de sucesiones, la personalidad jurídica no es una excepción a esa regla general, a esa norma. La persona jurídica no está contenida dentro del derecho de sucesiones en términos de el de cuyus. La persona jurídica que tenía el de cuyus en su momento deja de existir con su muerte. A pesar de que es un concepto bastante simple, tiene repercusiones bastante amplias, por supuesto, ya que documentos, poderes, cualquier otro acto que dejó en vida se extingue por completo. Ahora viene un punto bastante importante, algo que el doctor William Zorrilla menciona en su ponencia, es sobre las siglas o denominaciones en el RIF, que hasta cierto punto, a mi parecer, a mi discernimiento, está bien que realicen la categorización entre entidades del gobierno, personas naturales y personas jurídicas. Por supuesto, a pesar de que los consejos comunales no están, hasta donde tengo entendido, no están presentes en la Constitución actual, sí es también acertado de que para efectos hereditarios, para efectos sucesorales, en el RIF sí se debería tener esa sigla, esa letra S, para poder llegar a una identificación mucho más clara y dejarse de tanta burocracia y tantos enredos legales. En esa parte estoy de acuerdo. Pero también estoy totalmente de acuerdo en que existan las otras siglas, ya que sí es importante tener esa denominación, por lo menos a efectos tributarios. Sin más cargar, agradezco mucho su atención y espero que esta pequeña ponencia sea de su agrado. Buenos días, saludos cordiales, mi nombre es Patricia Maite y hoy quiero destacar un punto que consideramos muy relevante en la exposición del licenciado Héctor Orochena. Él enfatiza la poca cultura testamentaria que existe en Venezuela y al mismo tiempo subraya la importancia crucial del Código Civil en todo lo relacionado con las herencias. En el ámbito de las sucesiones en Venezuela realmente vemos una situación particular. Hay una escasa costumbre de realizar testamentos, lo que genera que el Código Civil tenga una preeminencia indiscutible. Es un error fundamental no comprender la importancia que ocupa el Código Civil dentro de la pirámide de Kelsen en materia sucesoral. De hecho, el Código Civil está por encima de las leyes importantes como el Código Orgánico Tributario y la propia Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. Es el Código Civil el que verdaderamente rige y sienta las bases de cómo se transmiten los bienes de una persona después de su fallecimiento, asegurando tanto los derechos de propiedad como la capacidad de disponer de ellos. Además de la importancia del Código Civil, la ausencia de una cultura testamentaria conlleva complicaciones prácticas y significativas para los herederos. Al no existir un testamento, el proceso de sucesión
puede volverse más largo, costoso y propenso a conflictos familiares, ya que son las normas generales de la ley que determinan la distribución, sin atender a las particularidades o deseos finales del fallecido. Esto a menudo genera disputas y desgastes emocionales y económicos innecesarios en un momento que ya de por sí es delicado para los familiares. Esta situación, por ende, no solo resalta la importancia crítica del Código Civil como el pilar fundamental para entender y aplicar el impuesto de las sucesiones, sino que también nos invita a reflexionar sobre la urgente necesidad de fomentar una cultura testamentaria. Solo así los individuos podrán expresar su voluntad de forma clara y así también simplificar considerablemente el complejo proceso de transmisión patrimonial para sus herederos. Muchas gracias.